Sí, y lo que los colegas han solicitado, por favor. Gracias. También le vamos a hacer, igual que a los otros invitados, el cuestionario de pregunta, para que si algo tenga que precisar, ampliar, lo pueda desarrollar y nos pueda alcanzar. Asimismo también su correo electrónico para podernos comunicar si tenemos algún interrogante o adjuntar algún material que pueda contribuir a esta investigación, se lo agradecemos. Nuevamente reiterar su asistencia y la colaboración a la comisión investigadora. Cuando usted crea conveniente, puede levantarse. Muy agradecidos a todos, muchas gracias por la invitación y a su disposición en cualquier momento. Gracias. Que le vengan por acá. Continuamos con nuestra sesión investigadora. Invitamos a la exdirectora general de Educación Primaria, la docente Nelly Luz Palomino Pacchioni, y la exdirectora general de Educación Secundaria, María del Pilar Villo Pastor. Asimismo, a la exdirectora de Gestión de Recursos Educativos, Lilian Marlene López Suárez, para que puedan, para este lado. Sí, ¿ah? Sí, a las 3 pueden tomar sus posiciones. Bien, una vez de haber escuchado al ex viceministro de Gestión Pedagógica, el doctor Guillermo Molinari, en esta oportunidad se hacen presente la exdirectora de Educación Básica Regular del Ministerio de Educación, Aurelia Pasapera Calle, asimismo la exdirectora de Educación Inicial, Nelly Palomino Pacchioni, María del Pilar Villo, que es directora de Educación Secundaria, asimismo la exdirectora de Gestión de Recursos Educativos del sector Educación, para responder a las diferentes interrogantes de esta comisión investigadora. Informarles que en estos momentos van a que durante la presencia del ex viceministro de Gestión Pedagógica señaló que durante su gestión, cuando estuvo a su cargo, informó que se detectó o se detuvo la impresión y distribución de los materiales educativos del año concerniente 2018 a las escuelas para su procedimiento riguroso y también para ver sobre el tema de los errores y tomaron acciones. En este caso se solicitó que el órgano de control interno establezca a la brevedad posible los responsables. Y la señora Nelly Palomino Pacchioni. Lilian López Suárez, sí, directora de la Gestión de Recursos Educativos. Ya. Entonces vamos a empezar con las 13 exdirectoras. Sí. Vamos a realizar las preguntas y responden en orden, por favor, en relación a su trayectoria profesional. Primera pregunta, ¿nos puede indicar su formación profesional, universidad de procedencia y experiencia laboral antes de su incorporación al Ministerio de Educación? Para que responda. Buenas tardes a todos. Ya dijo, doctora, mi nombre es Aurelia Pasapera, procedo de Piura. Mi carrera es docente, 24 años de ejercicio en aula.
me permite un momento, vamos a hacer una excepción y vamos a juramentar. Gracias, congresista Juan Carlos González. Las exfuncionarias directoras de educación básica regular, asimismo también como la dirección de secundaria, de inicial y de los recursos básicos, proceden al juramento respectivo ante la comisión investigadora que viene trabajando sobre la política de materiales educativos de la educación básica. Cada una de ustedes. Pueden tomar asiento. Gracias. Ahora sí. Gracias, señora presidenta. Estaba presentando mi hoja de vida. Decía que soy docente de carrera, tengo 24 años de servicios en aula, profesora de Ciencias Sociales y Religión. He sido profesora hasta el año 2008. El año 2008 fui coordinadora del programa Huascarán. Al 2010 tuve a cargo las primeras aulas de innovación tecnológica de Fe y Alegría número 15 en mi centro. En el 2011 fui directora regional de educación en Piura. En el 2012 vine a trabajar como asesora de educación primaria en el ministerio. El mismo año fui asistente técnica para el gobierno regional de Lima Provincias. En el 2014 volví a mi colegio para aplicar todo lo que había aprendido. En el 2014, en noviembre, fui invitada para ser directora de la UGEL número 2 en RIMAC, en Lima, hasta el año 2016. El 2017 trabajé en el Consejo Nacional de Educación hasta noviembre. El 26 de noviembre fui llamada por el doctor Beller para ser directora de primaria. En enero se me asignaron funciones en la EBR. En febrero se me dio la resolución de directora general hasta el 30 de mayo. El 3 de junio volví a ser directora de primaria y renuncié el 20 de agosto del mismo año. Para que diga sus generales de ley. ¿Qué tal? Bueno, María del Pilar Villo Pastor, yo soy educadora también de secundaria de la especialidad de Filosofía y Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tengo una maestría en Comunicación y Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona, luego otra maestría en Gobernabilidad y Procesos Electorales con el Jurado Nacional de Elecciones y el Instituto Ortega y Gasset. Bueno, en el ministerio, antes de que me promovieran a ser directora de educación secundaria, yo he trabajado desde el 2015 en la Dirección de Educación Secundaria como asesora pedagógica de la dirección, no de un director en especial, sino el puesto CAS era asesor pedagógico de la dirección. Antes he trabajado en direcciones de educación de otros organismos del Estado como el Jurado Nacional de Elecciones, he sido asesora también en temas de capacitación en salud, en el MIDIS, en años anteriores, en la OMPE, y ahora estoy en OMPE nuevamente. Volví después de 10 años, cuando me sacaron del ministerio, volví a OMPE el año pasado, y soy gerente de información y educación electoral, donde me he desempeñado en mi trayectoria profesional de más de casi 20 años. He trabajado temas de educación electoral, ciudadanía y cívica, y bueno, de educación secundaria, ¿no? Eso. Siguiente, señora Paloma. Bien, buenas tardes. Bueno, mi formación es profesora de educación inicial. Tengo segunda especialidad en problemas de aprendizaje en la Universidad Mayor de San Marcos, maestría de la misma especialidad en problemas de aprendizaje en la Universidad Champañá. He trabajado en educación inicial, de formación inicial de los maestros en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega durante 7 años, en el Instituto Pedagógico Nacional de Educación Inicial, igualmente como profesora de formación inicial de docente. He trabajado 4 años en formación continua, 2 años en el Instituto Pedagógico Nacional de Monterrico y 2 años en la Universidad Católica, en la PUC.
Luego me he desempeñado como coordinadora pedagógica regional de las asesoras pedagógicas de Lima Metropolitana. Luego pasé a ser coordinadora regional pedagógica de educación inicial. Y bueno, y he trabajado en programas de capacitación de manera paralela realmente con el Consorcio de Colegios Católicos. Y luego ya fui invitada, teniendo ya una trayectoria laboral cerca de 5 años en la Dirección Regional de Lima Metropolitana, entre coordinadora de asesoras pedagógicas y coordinadoras de educación inicial e incluso coordinadora de la EBR, fue que se me invitó a ser directora de educación inicial. Ok, gracias. Siguiente pregunta. Además de desempeñar el cargo por el cual ha sido llamada hoy, ¿ocupa otros cargos antes o después en el Ministerio de Educación u organismos adscritos al sistema educativo? Si fuera así, precise cuáles fueron y por cuánto tiempo, para que diga señora Pasapera. Sí, toda mi trayectoria ha sido dentro del sistema educativo. Ya había comentado que empecé siendo profesora, después he cumplido cargos como directora regional, he sido asistente técnica del Ministerio de Educación para Lima Provincias. Luego he sido asesora de la educación primaria en el 2013-14. Hasta en febrero de 2014, luego en noviembre de 2014 ejercí la dirección de la Unidad de Gestión Educativa número 2 del RIMAC hasta el 26 de julio del 2016. En el 2017 trabajé en el Consejo Nacional de Educación, convocaron una plaza, concursé y gané para ser coordinadora del área de gestión descentralizada. Renuncié en noviembre de 2017 y fui a trabajar al ministerio otra vez. Después el cargo que usted asumía, ¿usted renunció? ¿Presentó su carta de renuncia o le invitaron a renunciar? Sí, para educación básica regular, sí, me solicitaron la renuncia, estuve de acuerdo, y en primaria, primero yo iba a renunciar cuando salió el doctor Molinari, pero me pidieron que terminara el proceso de revisión de los textos de primaria, y eso se terminó, pero dado de que habían fricciones entre las asesoras del viceministerio y lo que yo tenía como directora ya de primaria, porque renuncié de la EBR a finales de mayo y fui a la primaria a terminar el proceso de revisión de los textos, y hubieron ahí desencuentros sobre formas de expresión en los textos, y me dijeron, la razón por la que me pidieron la renuncia es porque no había compatibilidad entre lo que mi propuesta pedagógica y lo que las asesoras proponían. ¿Me puede precisar y detallar qué fricciones? Por ejemplo, había unas impresiones de los textos de ciencias sociales. Las especialistas de primaria habían trabajado el tema de terrorismo y de equidad de género a través de unas mesas de consulta, y teníamos unas actas de las mesas de consulta o ayudas memoria de las mesas de consulta sobre los temas, y se supone que bajo ese lineamiento se tenía que redactar los textos. Pues yo no podía decir lo contrario, porque si no hubiera desautorizado a las especialistas en el tema, porque son especialistas de ciencias sociales. Aunque yo hubiera sido soy especialista de ciencias sociales, pero en ese momento quien tiene la responsabilidad pedagógica y técnica son los especialistas contratados. En mi condición de directora
yo solamente tengo que revisar la pertinencia pedagógica de los textos. Por lo tanto, había que respaldar lo que las comisiones de revisión y de aporte para las áreas habían dado, sobre todo de ciencias sociales, había que respetarlo. ¿Me puede facilitar los documentos de ese trabajo que socializaron en relación a los contenidos y la pertinencia en ciencias sociales? Sí, está el documento, está en esta USB que tiene varios documentos que lo voy a entregar a la comisión porque no he tenido tiempo de recabar lo físico. Okay. Para pedirlo al ministerio o buscarlo entre mi biblioteca enorme. Es imposible en 2 días, sobre todo porque estaba un poquito mal en cama y me he levantado para acudir a esta comisión. Le agradecemos por su participación y vamos también a solicitarlo de manera oficial en Minedu. La pregunta en relación a ello, ¿con qué equipo trabajaba? ¿Tiene los nombres de las personas que trabajaban y que eran expertas en el área? ¿Nos puede facilitar los nombres? Sí, yo tengo un informe que lo elaboró, siendo directora de EBR. A ver, lo que pasa es que mi paso en ese tiempo ha sido como muy complicado, porque empecé siendo directora de primaria y a la renuncia de la directora de la EBR tiene a bien el viceministro de pedirme que asuma esas funciones. Entonces usted va a encontrar documentos que yo misma me mando a mí misma, como directora de primaria, como directora de EBR y al revés, ¿no? Como directora de EBR tengo que mandarme documentos porque era directora de primaria y también cumplía funciones de la EBR. Entonces, hay un informe que yo le pido al especialista coordinador de materiales, en donde le digo que me explique y que exponga exactamente lo que ustedes me han preguntado ahora. Yo no sé si leyeron mi informe o yo estaba sintonizada. Este informe 081, que lo he puesto aquí en la USB, que ustedes lo van a ver, es un informe que le hace una radiografía totalmente clara sobre la situación que teníamos en las direcciones después que se encuentran los errores. Ya le ha dicho el doctor Molinari que al encontrar los errores que fueron denunciados públicamente, se inician los procesos de establecer responsabilidades. Pero yo llegué al final de ese proceso porque yo llegué el 27 de noviembre. Al llegar a ese final del 27 de noviembre, yo encontré la dirección de primaria con todo el trabajo de elaborar y revisar los textos que el doctor Molinari ya dijo que separaron y no siguió la impresión. Entonces había que seguir revisando. Entonces yo le propuse al viceministerio de que ampliemos el presupuesto para contratar personal y seguir revisando más acuciosamente los textos, y no nos equivocamos porque encontramos textos que tenían hasta 18 errores en una página. Entonces eso ameritó que se contrataran verdaderos especialistas para que revisaran los textos y se tiró la segunda impresión de textos para el 2018. En ese andar que ya estábamos enero, teníamos que ya presentar y empezar a elaborar los textos 2019 porque se entregan en julio del año anterior para ser impresos. Entonces había que tener equipos fortalecidos para terminar de revisar los textos 2017 y para hacer los textos 2019. Entonces, el tema está en que apareció el problema del presupuesto y la falta de personal. Ya usted le preguntó al doctor Molinari por qué se redujo el presupuesto. Bueno, se redujo a una tremenda cantidad que no nos dejó nada de dinero para poder potencializar equipos. Menos mal que yo elevé un documento al viceministerio y recibí la aprobación siendo directora de primaria para contratar los equipos que
aseguraran calidad. Y en la EBR, mi condición de directora general también me obliga por ROF a supervisar la elaboración de los materiales. Para lo cual, en la EBR, no sé, para mí fue un misterio, porque estaban todos los equipos menos un equipo de materiales. Lo que quiere decir que las directoras de EBR firmaban los plotters, las actas de conformidad, sin que haya pasado por una revisión de ojo pedagógico. Entonces yo solicité 5 personas, de una por especialidad, para que revisara todo lo que se aprobaba en las áreas. Porque a la hora que la directora general pone la firma de aprobado, tiene que ponerlo con conocimiento de causa. Se contrataron 4 personas en principio: matemática, comunicación, CTA y personal social. Ese equipo empezó a trabajar hasta mayo, junio más o menos. Pero sé que no cumplieron con la función para la que fueron contratados en mi gestión. Porque luego fueron pasados a hacer otras funciones. Y en este informe que le voy a dejar hay una lista de cuántas unidades alcanzaron a revisar durante mi gestión, porque hay un oficio aquí también en donde yo les remito a las líneas, en donde les digo que las actas de aprobación de todos los documentos pedagógicos que se van elaborando tienen que pasar por la revisión del área de materiales de la EBR. Un área chiquita, pero que teniendo una selección bien hecha de personas, podía dar resultado. En la facilitación de la documentación que nos va a dar están las personas que participaron y fueron contratadas para la revisión y luego fueron removidas. ¿Están los nombres? No, porque ahí solamente va a encontrar una lista de profesionales necesarios con las características y las funciones que van a cumplir. No podíamos poner nombres porque eso es un proceso de selección. Y entonces hay que hacer todo una selección dentro del área para que se elija el mejor. ¿Tiene los nombres de las personas que estaban asignadas a esta revisión de los textos y que luego fueron derivados a cumplir otras funciones? Pues mi memoria es bien... Si me podría hacer llegar los nombres para poderlas ubicar y también para que nos informen qué fue, ¿no? Se contrató para un perfil, para unas funciones y luego fueron derivadas para otras. Para otras, ya, sí. Está bien. Gracias. Para que responda señora Pilar Bayo. La pregunta era la trayectoria, ¿no? ¿En el sector? Ya ustedes nos han dicho lo anterior, si una vez que concluyeron el cargo de directoras, de ahí están trabajando en el ministerio, en una institución privada que también tenga relación a ello, y el cargo fue, renunciaron a motu propio, le solicitaron la renuncia. Bueno, como tengo que decir la verdad, a mí llegué el lunes 9 de julio al ministerio y ya tenían lista desde el viernes mi resolución donde dieron por concluido mi cargo a la dirección de secundaria, o sea, sin previo aviso, sin nada. Entonces, el lunes llegué y ya no estaba laborando en el ministerio, ¿no? Eso fue lo que me pasó a mí en específico, o sea, no me pidieron renuncia, sino sin consultarme elaboraron la resolución de cese de mis funciones. Bueno, luego de eso ya no tengo ningún vínculo con el ministerio y actualmente yo soy gerente de información y educación electoral en la OMPE, institución donde trabajé hace 9 años, donde he vuelto, ¿no? Eso. Entregó un cargo a su par, si nos podría precisar el oficio para pedir la documentación correspondiente. Bueno, de acuerdo a los lineamientos que fueron enviados a mi correo electrónico por esta comisión
yo he preparado toda la documentación donde está mi informe de entrega de cargo, las respuestas a los lineamientos que ustedes solicitaron, que también los voy a decir oralmente, y la relación del personal de la dirección con corte a febrero del 2018, porque después fue cambiando, y mi hoja de vida. Esto aquí está todo, si quieres se lo entrego de una vez porque sí, y porque tengo un cargo. Y para que le haga el cargo de recepción. Muchas gracias. Para que responda, disculpe. Bien, a mí sí me llamaron al despacho para darme a conocer que iban a contratar a otra persona, prescindir mi contrato. Es más, yo ya había llegado a la otra persona y estaba en las oficinas del despacho ministerial, la que iba a ser la nueva directora de Educación Inicial, que es la que regresó. Por eso yo me apercibí de que había el cambio y bueno, la conversación de invitación de renuncia estuvo orientada a indicar pues que realmente no di lugar a que lo pidieran. Yo ya sabía que me llamaban y puse mi cargo a disposición por el cambio del despacho en general, ¿no? En relación a después del ministerio en donde es que he elaborado en un programa de formación continua del Ministerio de Educación, pero que lo hacen terciarizado con el Pedagógico Nacional de Monterrico. Ya, entonces yo he trabajado para el Pedagógico Nacional de Monterrico, más o menos, la condición es como un servicio de terceros por honorarios profesionales, he trabajado ahí, y luego trabajé en la UGEL 3, pero por 17 días, porque he renunciado a la UGEL 3. Trabajé solo 17 días en la UGEL 3 porque me volví a postular nuevamente a este programa de formación continua por el Pedagógico Monterrico, que bueno, es un concurso y bueno, acabo de ser incluida en ese concurso para trabajar en formación continua por el Pedagógico Monterrico. Eso es todo. Sí. También nos solicitaría el cargo de entrega a su par, ¿no? Ya, sí, eso lo tendría, por favor lo regularizo, no lo he traído. Sí, gracias. Es la entrega de cargo. Ajá. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Perteneció o pertenece a alguna ONG como fundadora, parte directiva, directora, coordinadora de proyectos, facilitadora, supervisora, consultora que haya prestado o presta servicios de asesoría o consultoría al Minedu? No, nunca. No, tampoco nunca. No, ni una ONG ni consultoría con el Ministerio. Okay, gracias. En relación a la gestión presupuestal, pregunta, ¿cuánto fue el presupuesto anual destinado para su gestión y cuánto se gastó? ¿Podría explicar por qué no se ejecutó en su totalidad el presupuesto? ¿Cuáles son los puntos críticos en la gestión de materiales educativos? Para que responda señora Pasapera. A ver, nosotros tenemos un presupuesto por líneas, pero para la educación primaria, por ejemplo, teníamos 1.200.000 y pico. Para la EBR teníamos algo de 8 millones y pico. Pero a partir de que eso habría que diferenciar, porque ese presupuesto ya estaba comprometido para la implementación del currículo, para la gestión de herramientas de docentes, para la gestión de los cambios y todos los procesos que iba a pasar el currículo. Ha sido utilizado también para el pago de personal que labora en las mismas líneas. O sea que si queríamos hacer algo distinto, eso no tenía ningún asidero. Por eso es que elaboré y elevé un proceso de solicitud de aumento de presupuesto al viceministerio para poder fortalecer los equipos de toda la EBR en materiales, en elaboración de materiales. Eso se elevó a la viceministra en junio del año pasado porque no podía ser que nosotros intentáramos hacer textos o revisar textos. Desde la EBR salen 446 títulos y en la primaria tenemos más de 60 títulos. Entonces, revisar toda esa cantidad de libros
es que mínimamente yo consideré que necesitaba un especialista por ciclo, es decir, una persona que se cargue de primero y segundo, otra de tercero y cuarto y otra de quinto y sexto, lo mínimo, porque que tengas a una persona para que revise textos de primero a sexto, eso es pasar por agua caliente las cosas. Entonces salió una demanda de 14 millones, de las que me permitieron contratar más o menos a 2 personas por área, y eso fue lo que pude tener, pero también se me permitió contratar revisores, diagramadores, correctores de estilo, porque una cosa es para mí muy misteriosa. El Ministerio de Educación viene elaborando textos de hace muchos años, pero no tiene las condiciones para hacer textos. O sea, hacer texto no es solamente tener un especialista que sabe matemática y que puede tener el planteamiento y sabe elaborar textos. Hacer un texto requiere todo un conjunto de personal y de equipos, porque inclusive no tenían fotocopiadora a color. O sea, para revisar un texto o un machote cuando vienen de las editoriales tienes que imprimirlo a color, porque tiene que ver también el tema de los colores. Ese fue un error, que tú le pones una bolita celeste, le dices junta las bolitas por colores, y ¿cómo sabes tú si la bolita es roja, verde, amarilla o rosada, la que está ahí, si está revisando el texto en blanco y negro? Entonces se requieren condiciones.